A lo largo del tiempo, la humanidad ha dejado marcas profundas sobre la Tierra. Monumentos, estructuras, grabados y cavernas que, miles de años después, siguen desafiando todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. En lo profundo de la geografía española, dispersos entre montañas, valles y formaciones rocosas que parecen esculpidas por manos invisibles, se ocultan algunos de los vestigios más antiguos y enigmáticos de Europa. Lugares donde el tiempo parece suspendido. Donde cada piedra, cada trazo en una pared, cada alineación con las estrellas nos enfrenta a una pregunta tan antigua como el propio ser humano. ¿Qué buscaban realmente quienes nos precedieron? Este viaje nos llevará por dólmenes de peso imposible y orientación misteriosa, por cuevas decoradas con arte de precisión inquietante, por paisajes kársticos donde la naturaleza y el pasado se funden de forma casi sobrenatural. Veremos poblados prehistóricos fortificados con una lógica que no parece corresponder a su época. Pasaremos por senderos usados hace decenas de milenios, por túneles oscuros cuyas pinturas aún nos miran desde las sombras. Rastros de sociedades que aún no entendemos del todo, pero que hablan con una fuerza silenciosa que traspasa los siglos. No hay ficciones aquí, no hay fantasmas, no hay leyendas reinventadas, solo hechos, hallazgos arqueológicos, pruebas materiales. Pero eso no significa que no haya misterio, porque en muchos de estos lugares la ciencia aún no tiene todas las respuestas. A veces no sabe ni cómo formular las preguntas adecuadas. ¿Por qué alguien movería bloques de más de 1000 toneladas en una época sin herramientas metálicas? ¿Qué significado profundo tenían ciertos símbolos que se repiten en todo un continente? ¿Por qué algunos yacimientos parecen haber sido abandonados de forma abrupta, sin rastro claro de conflicto? En esta travesía, exploraremos 10 sitios prehistóricos y arqueológicos ubicados en la península ibérica. Cada uno con su propia historia, su propio enigma, su propio eco del pasado. Desde los vestigios más antiguos de arte rupestre hasta formaciones megalíticas cuya precisión aún deja sin palabras a los investigadores. Nuestro único objetivo: observar, comprender y, sobre todo, cuestionar. Este no es un viaje al pasado. Es un viaje al límite de lo que hoy somos capaces de entender. Para iniciar hablaremos sobre el Dolmen de Menga, la arquitectura imposible del Neolítico. En la vasta llanura que se extiende a los pies de la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga, se alza una estructura tan antigua como desconcertante. No se eleva hacia el cielo como una torre ni exhibe la altura de las catedrales medievales. No impone por su decoración ni por su lujo, y sin embargo, impone. Su sola presencia despierta preguntas, su sombra transmite el peso de los siglos. El Dolmen de Menga no es una simple construcción funeraria. Es una herida abierta en el tiempo, una pieza clave en el rompecabezas de la historia humana en la península ibérica. Levantado hace más de 5500 años, este monumento megalítico desafía todas las expectativas que podríamos tener sobre los pueblos del Neolítico. No es solo su tamaño el que sorprende, sino su precisión, su orientación inusual, su técnica constructiva y, sobre todo, el enigma que lo envuelve. Porque Menga, como lo llaman los investigadores, parece querer decir algo que aún no terminamos de comprender. El dolmen fue redescubierto en tiempos modernos en el siglo XIX, cuando todavía se tenía una visión muy limitada sobre las capacidades técnicas de las sociedades prehistóricas. Aquellos que lo vieron por primera vez no podían entender cómo, sin metales, sin poleas, sin animales de carga tal como los conocemos hoy, un grupo humano había sido capaz de mover, alinear y ensamblar piedras que superan las 100 toneladas. Una de ellas, la llamada Piedra de la Cubierta, se estima que supera las 180 toneladas, lo que la convierte en una de las mayores piedras transportadas por el ser humano en la prehistoria europea. Pero más allá del asombro físico y técnico, hay algo que lo hace aún más fascinante: su orientación. A diferencia de otros dólmenes contemporáneos, que suelen alinearse con eventos astronómicos como los solsticios o los equinoccios, el Dolmen de Menga está orientado hacia un punto muy concreto del paisaje natural: la Peña de los Enamorados. Esta montaña de silueta inconfundible,
que desde ciertos ángulos recuerda un rostro humano acostado, se encuentra justo en la línea visual de la entrada del dolmen. Cuando uno se sitúa dentro del pasillo central de Menga y mira hacia afuera, lo primero que ve es la figura majestuosa de esa montaña. Y ese detalle, aparentemente simple, ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. ¿Por qué construir un monumento de tal envergadura mirando a una formación rocosa y no al sol, como era costumbre entre los pueblos del Neolítico? ¿Qué significaba esa montaña para quienes construyeron Menga? ¿Es posible que tuviera una importancia sagrada, simbólica o incluso totémica? ¿O fue acaso un marcador territorial? ¿Un punto de reunión? ¿Un observatorio natural? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que el dolmen de Menga no está solo. Forma parte de un conjunto megalítico excepcional junto con el dolmen de Viera y el Tolos de El Romeral, ambos también ubicados en las cercanías de Antequera. Sin embargo, Menga destaca por su tamaño, su diseño y su aura de misterio. De hecho, todo el entorno ha sido declarado Patrimonio Mundial por su valor arqueológico, cultural y paisajístico. No hay otro lugar igual en la península ibérica. El interior de Menga es frío, silencioso y casi perfecto en sus proporciones. Un pasillo de piedra conduce a una cámara principal delimitada por enormes ortostatos, losas verticales, que sostienen las piedras del techo. El conjunto tiene una altura máxima de casi 4 metros y una longitud total de 27 metros. Pero lo más impresionante es que no se usó ningún tipo de argamasa. Solo el peso, la precisión y el equilibrio mantienen en pie esta estructura después de más de 50 siglos. Durante las excavaciones se descubrieron restos humanos, fragmentos de cerámica y herramientas. Esto ha llevado a los expertos a clasificar el dolmen como un sepulcro colectivo. La riqueza del contexto sugiere que también podría haber tenido funciones rituales más complejas. En su interior, los visitantes actuales sienten una mezcla de respeto, desconcierto y pequeñez. Porque el lugar no solo es antiguo, es profundamente humano. Transmite intención, transmite propósito. Uno puede imaginar a los constructores trabajando piedra a piedra, con una lógica que aún hoy no terminamos de descifrar. Uno de los detalles que más ha fascinado a los investigadores es la presencia de un pozo vertical excavado en el suelo de la cámara. Este pozo, de más de 1 metro de diámetro y unos 19 metros de profundidad, fue descubierto en el año 1986, cuando se realizaron labores de restauración y limpieza. Su existencia plantea nuevas preguntas. ¿Por qué perforar un pozo tan profundo en un monumento funerario? ¿Tenía funciones rituales? ¿Era una fuente de agua simbólica o real? ¿Estaba vinculado a algún tipo de cosmovisión sobre la conexión entre la tierra y el inframundo? Lo cierto es que el pozo no parece haber sido añadido posteriormente, sino que forma parte del diseño original del dolmen. Es decir, quienes planificaron Menga no solo pensaron en erigir muros y techos de piedra, sino también en profundizar hacia el interior de la tierra. Esa doble dirección, horizontal y vertical, añade una capa más de complejidad al monumento. No se trata solo de un refugio de los muertos. Es quizá una puerta entre mundos. La orientación hacia la Peña de los Enamorados, por otro lado, ha dado pie a múltiples interpretaciones. Desde hipótesis que sugieren una veneración hacia montañas como entidades sagradas, hasta teorías que hablan de alineaciones simbólicas entre el paisaje y la arquitectura funeraria. Lo interesante es que esa alineación no se repite en los otros dólmenes cercanos, como el de Viera, que sí está alineado con la salida del sol. Esto sugiere que los constructores de Menga tenían una intención específica y distinta que respondía a códigos simbólicos hoy casi imposibles de reconstruir. Además, existe una conexión visual evidente entre el dolmen y la figura de la montaña. Desde la entrada del monumento, la silueta de la peña se enmarca perfectamente en el horizonte, como si formara parte del diseño arquitectónico. Algunos estudiosos han sugerido que podría haber sido considerada un rostro de piedra, o incluso una divinidad natural, dada su forma antropomórfica. En muchas culturas prehistóricas, las montañas fueron vistas como moradas de los dioses, lugares de paso entre lo humano y lo sagrado. ¿Era la Peña de los Enamorados algo parecido para los habitantes de la comarca hace 5000 años? Más allá de las teorías, lo que resulta indiscutible es la destreza técnica de quienes lo construyeron.
Mover y colocar bloques de piedra que pesan decenas o incluso más de 100 toneladas sin maquinaria moderna requiere un nivel de organización, conocimiento y trabajo colectivo que muchos aún subestiman. Probablemente utilizaron rodillos de madera, rampas de tierra y sistemas de palancas, pero incluso así, el esfuerzo necesario habría sido titánico. No hablamos de un grupo aislado de personas. Hablamos de una comunidad entera que trabajó durante años, quizá décadas, para levantar una estructura que iba mucho más allá de la simple necesidad de enterrar a sus muertos. El Dolmen de Menga es, en muchos sentidos, una obra maestra. Una combinación de ingeniería, simbolismo, cosmología y esfuerzo humano que sigue en pie después de miles de años. Cada piedra, cada ángulo, cada alineación parece obedecer a una lógica interna que aún no hemos descifrado. No es una ruina, es un mensaje. Uno escrito en un idioma que ya no hablamos, pero que aún podemos ver y tocar. Y eso lo convierte en uno de los lugares más enigmáticos de toda Europa. Ahora viajamos a Cantabria y llegamos a la cueva de El Castillo. Ecos de símbolos que aún no comprendemos. En el norte de la península ibérica, donde las montañas de Cantabria se funden con el viento atlántico y los valles verdes parecen esculpidos por la lluvia, existe un lugar en el que el tiempo se ha congelado, incrustado en la piedra. No hay templos ni monolitos gigantescos. No hay muros, ni torres, ni palacios. Solo una entrada discreta a la ladera de una montaña. Una boca de piedra. Una grieta en el tiempo. Es la cueva de El Castillo, en Puente Viesgo. Y en su interior, los primeros humanos dejaron un legado que aún hoy es objeto de debate, asombro e investigación. Este santuario subterráneo alberga uno de los conjuntos de arte rupestre más antiguos conocidos en Europa. Según las dataciones más recientes, algunas de las pinturas halladas en sus profundidades podrían tener más de 40.000 años, lo que las ubica en el mismo periodo en el que los neandertales aún caminaban sobre la Tierra. De hecho, una de las hipótesis más discutidas, aunque aún no confirmada, es que ciertas marcas podrían haber sido realizadas por esta especie humana extinta, o bien por los primeros Homo sapiens que llegaron al continente. La sensación al ingresar en la cueva no se parece a nada que pueda experimentarse en un museo. El aire es denso, húmedo, cargado de historia. Las paredes, lejos de ser planas, están vivas. Sobresalen, se retuercen, se hunden en formas naturales que los antiguos aprovecharon para dar volumen a sus figuras. Allí, en la penumbra, la luz tenue de una antorcha o de una linterna moderna revela siluetas pintadas con una precisión y una intención que sigue desconcertando a los expertos. Lo más llamativo es que no se trata simplemente de animales pintados, como los célebres bisontes de Altamira. En el castillo abundan los símbolos abstractos: manos en negativo, puntos rojos, discos, líneas onduladas, agrupaciones de trazos que no representan necesariamente una figura, pero que sin duda tienen un significado, un mensaje, un código. Uno de los hallazgos más impactantes fue una serie de discos rojos realizados por soplado, técnica que consiste en aplicar pigmento con la boca sobre una plantilla, en muchos casos la propia mano, para crear una silueta invertida. Estos discos, agrupados en patrones, fueron datados mediante la técnica de uranio torio, revelando una antigüedad superior a los 40.000 años. Esta cifra sacudió a la comunidad científica, ya que empuja hacia atrás el inicio del arte simbólico en Europa y plantea una pregunta inquietante: ¿estábamos equivocados sobre los orígenes de la cultura? Durante mucho tiempo, se creyó que el arte rupestre había nacido en el contexto del Homo sapiens moderno, como una manifestación de pensamiento simbólico, espiritual o incluso religioso. Pero si los neandertales también lo practicaban, como algunos indicios sugieren, entonces su imagen como criaturas primitivas debe ser reevaluada. La cueva de El Castillo, por tanto, no es solo una galería de arte antiguo, es una grieta en nuestra comprensión de la evolución humana. El recorrido por la cueva revela secuencias de pinturas superpuestas, hechas con diferentes pigmentos, técnicas y estilos. Esto indica una ocupación prolongada, en la que generación tras generación volvió a este espacio subterráneo como si se tratara de un templo o un punto de encuentro espiritual. Algunas pinturas parecen recientes si se comparan con las más antiguas, aunque la palabra reciente, en este contexto, es relativa. Hablamos de entre 20.000 y 30.000 años de diferencia. ¿Qué función tenían estos símbolos? ¿Eran marcas territoriales, representaciones astrales, mapas mentales, signos de clan?
expresiones religiosas, o eran parte de un lenguaje primitivo, aún no descifrado. Las interpretaciones son múltiples, y hasta ahora ninguna ha logrado imponerse como definitiva. Lo que sí está claro es que los autores de estas pinturas no eran simples supervivientes cazadores-recolectores. Tenían ideas abstractas, conceptos, necesidades simbólicas que iban más allá de la alimentación o la protección. Tenían cultura. Una de las características más fascinantes de El Castillo es que combina representaciones figurativas y abstractas, algo poco común en otras cuevas europeas. Hay ciervos, bisontes y caballos, pero también hay signos que se repiten sin variación aparente. Puntos, manos, cuadrículas, líneas que parecen llevar un orden, como si respondieran a una lógica interna. Algunos expertos han comparado estos patrones con formas de protoescritura, aunque aún es prematuro establecer una conexión directa. Aún así, la posibilidad de que estemos viendo los primeros intentos humanos de codificar información simbólica resulta asombrosa. El contexto geográfico también contribuye al misterio. La cueva de El Castillo se encuentra en el Monte del Castillo, una elevación natural que alberga otras cuevas igualmente relevantes, como la Pasiega y las Chimeneas. Todo el sistema fue utilizado a lo largo de milenios por diferentes grupos humanos, lo que sugiere que el lugar en sí tenía un valor ritual o espiritual continuo. No era solo un refugio ante el clima, ni un almacén de herramientas o alimentos. Era algo más. Los arqueólogos que trabajan en el sitio han descrito la dificultad de acceder a ciertas cámaras interiores, lo que hace pensar que los artistas no buscaban simplemente visibilidad. No querían que sus obras fueran vistas por todos. Tal vez al contrario, buscaban el secreto, el silencio, el aislamiento. Algunas manos pintadas aparecen en lugares estrechos, en túneles oscuros, como si el gesto de pintar allí fuera en sí un acto de iniciación, de conexión con lo desconocido. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, la cueva de El Castillo ha sido objeto de múltiples campañas arqueológicas. Muchas de ellas se centraron al principio en la datación y la conservación de las pinturas, pero en años recientes, el enfoque ha cambiado hacia el análisis simbólico, cognitivo y social del arte prehistórico. Hoy se sabe que este tipo de expresiones no eran decorativas, sino parte integral de un sistema de creencias, de identidad y de transmisión de conocimiento. El nivel de conservación de algunas figuras es excepcional, considerando los milenios que han transcurrido desde su creación. Y aún más importante, muchas de las técnicas utilizadas, como el uso de los relieves naturales de la roca para simular movimiento o profundidad, revelan un dominio del espacio y la luz que solo puede describirse como inteligencia artística. No es exagerado hablar de arte, aunque esa palabra nos suene moderna. El ser humano de hace 40.000 años no era un mero imitador de la naturaleza, era un creador de símbolos, un pensador, un narrador. Quizá lo más conmovedor de El Castillo no sea su antigüedad ni su belleza, sino el hecho de que aún no entendemos lo que estamos viendo. Caminamos por sus pasillos de piedra y vemos los restos de manos humanas que ya no existen. Vemos símbolos que alguien pintó con intención, y no sabemos por qué. Es como encontrar una carta escrita hace 40.000 años, en un idioma que hemos olvidado por completo. Y sin embargo la carta está ahí, visible, viva, esperando. La cueva de El Castillo no nos ofrece respuestas claras, nos ofrece preguntas, y en ese sentido, quizás sea uno de los sitios más humanos que existen. Porque lo que nos hace humanos no es solo construir herramientas, dominar el fuego o cazar en grupo. Lo que nos hace humanos, en última instancia, es intentar comprender lo que no entendemos. Y eso fue precisamente lo que hicieron aquellos primeros artistas del norte ibérico. Dejar en la piedra las huellas de algo que iba más allá de la supervivencia. Una necesidad de trascender, de dejar constancia, de decir, estuvimos aquí. Aunque nadie, ni entonces ni ahora, pueda explicar del todo qué significaba realmente ese mensaje. El siguiente lugar es conocido como la Cueva de Altamira, pinturas imposibles bajo la tierra. En lo profundo de Cantabria, entre colinas suaves y praderas verdes, se esconde uno de los lugares más célebres y enigmáticos de la historia humana. Allí, entre los muros de roca caliza que han resistido el paso de decenas de milenios, se encuentra la Cueva de Altamira, un santuario subterráneo que transformó para siempre la forma en que entendemos el arte, el pensamiento simbólico
y la capacidad expresiva de nuestros antepasados más remotos. Descubierta oficialmente en el año 1868 y estudiada con mayor profundidad en 1879 por Marcelino Sanz de Sautuola, Altamira generó un impacto inmediato. Sin embargo, ese impacto no fue de asombro sino de incredulidad. La comunidad científica de la época no podía aceptar que aquellas figuras tan complejas, tan dinámicas, tan llenas de intención y precisión, hubieran sido creadas por seres humanos del Paleolítico. Parecían demasiado perfectas, demasiado avanzadas, demasiado modernas, y por ello, durante décadas, se consideró un fraude. No fue sino hasta comienzos del siglo XX que la evidencia fue imposible de ignorar. Otras cuevas europeas comenzaron a revelar expresiones artísticas similares, y con el tiempo, la cueva de Altamira fue reconocida no solo como auténtica, sino como una de las manifestaciones más sublimes del arte prehistórico conocido. Su galería de bisontes, ciervos, caballos y manos humanas se convirtió en emblema de algo mucho más profundo que la mera decoración rupestre. Una ventana a la mente simbólica del Homo sapiens arcaico. Altamira no es una cueva cualquiera. Tiene una entrada de acceso natural que conduce a un conjunto de cámaras, pasillos y galerías, algunas de ellas de gran amplitud. Pero es en la llamada Sala de los Polícromos donde la historia alcanza su punto más alto. En su techo bajo y ondulado, de unos 18 metros de longitud, los antiguos artistas dejaron figuras animales pintadas con carbón, óxidos de hierro y otros pigmentos naturales. Las técnicas utilizadas incluyen el sombreado, el grabado, el uso del relieve natural de la piedra para dar volumen y una comprensión de la perspectiva que resulta absolutamente sorprendente para su época. Los bisontes, quizá las figuras más emblemáticas de la cueva, no son solo representaciones estáticas. Parecen moverse, respirar. Algunos están en reposo, otros en posición de carga. Las patas están dobladas, los lomos arqueados, las cabezas alzadas o inclinadas. No se trata de dibujos rudimentarios, se trata de composiciones cuidadosamente planificadas, en las que la anatomía, el movimiento y la intención están trabajados con una precisión que desarma toda idea de primitivismo. Los investigadores han determinado que estas obras fueron creadas hace entre 14.000 y 20.000 años, durante el periodo magdaleniense, aunque hay indicios de ocupación humana mucho más antigua en la cueva, que se remontan al menos a 35.000 años atrás. Es decir, Altamira no fue solo un espacio de paso, sino un lugar recurrente, cargado de significado para diferentes generaciones de grupos humanos que se sucedieron durante milenios. El uso de la piedra como lienzo no fue accidental. Las ondulaciones del techo de la sala principal fueron aprovechadas para dar sensación de volumen y tridimensionalidad a los animales representados. Las protuberancias naturales de la roca sirvieron como lomos, cuellos, flancos. La piedra no fue modificada, sino respetada e incorporada como parte del lenguaje visual. Este nivel de integración entre naturaleza y arte solo es posible cuando hay una visión estética desarrollada, un sentido profundo del espacio, de la forma y del impacto visual. Y aquí radica una de las grandes paradojas de Altamira. Durante mucho tiempo se creyó que el arte prehistórico era accidental, ingenuo, espontáneo. Las obras de Altamira destruyen esa idea. No solo porque son técnicamente brillantes, sino porque transmiten una intención compleja, una búsqueda estética deliberada. Quienes pintaron esos techos no eran meros supervivientes. Eran observadores atentos, narradores visuales, posiblemente líderes espirituales o transmisores de conocimiento simbólico. El debate sobre la función del arte rupestre sigue abierto. Algunas teorías sostienen que se trataba de rituales de caza, en los que se representaban animales como parte de un acto mágico para asegurar el éxito en la vida real. Otras hablan de religiones ancestrales, donde los animales cumplían un rol espiritual, totémico o cosmológico. También hay quienes ven en estas pinturas una forma primitiva de lenguaje, una manera de comunicar información, estatus o identidad grupal. Sea cual sea la verdad, lo que resulta indiscutible es que estas imágenes no eran meras imitaciones de la realidad, sino expresiones profundas de un mundo simbólico. Además de las figuras animales, Altamira conserva representaciones de signos abstractos, como puntos, manos en negativo, series de líneas y formas geométricas. Estos elementos acompañan las escenas figurativas o aparecen aislados, como si respondieran a códigos o rituales que hoy ya no podemos reconstruir. Algunos signos se repiten en otras cuevas europeas.
lo que ha llevado a sugerir la existencia de una tradición cultural compartida a gran escala, quizás la primera forma de lenguaje visual universal de la humanidad. Las condiciones de conservación de la cueva, sin embargo, han representado un desafío constante. A mediados del siglo XX, el número creciente de visitantes comenzó a alterar el microclima interno. La acumulación de dióxido de carbono, humedad y calor humano puso en riesgo las pinturas. Como medida de protección, la cueva fue cerrada al público durante largos periodos y se limitó el acceso a pequeños grupos con protocolos estrictos. En su lugar se construyó una réplica exacta, la llamada Neocueva de Altamira, que reproduce fielmente el entorno original y permite a los visitantes experimentar la magnitud y belleza de las pinturas sin comprometer su conservación. Esta solución, aunque necesaria, plantea preguntas profundas sobre nuestra relación con el patrimonio. ¿Es lo mismo contemplar una réplica que enfrentarse al original? ¿Puede reproducirse el aura, la emoción, el impacto de una pintura milenaria al verla proyectada sobre una superficie moderna? Muchos visitantes dicen que sí, otros que no. Lo cierto es que la auténtica Altamira sigue esperando en la penumbra, intacta, protegida, silenciosa, como si aún custodiara secretos que nadie ha logrado descifrar. A nivel científico, Altamira marcó un punto de inflexión. Su reconocimiento como auténtica obligó a revisar toda la cronología del arte humano. Demostró que los primeros sapiens europeos tenían un nivel de desarrollo simbólico mucho mayor de lo que se creía, y abrió la puerta a la valoración de otras cuevas que durante décadas habían sido ignoradas o infravaloradas por su aparente simplicidad. Pero más allá del impacto arqueológico, Altamira sigue fascinando porque apela a algo más profundo. Nos recuerda que el arte no es un lujo moderno, ni una invención de las sociedades complejas. Es una necesidad humana, un impulso que nace con la conciencia y la imaginación. Pintar un bisonte en el techo de una cueva hace 20.000 años no era un acto decorativo. Era posiblemente una forma de existencia, una afirmación de que el pensamiento podía superar el instinto, de que había algo más allá del hambre y del miedo. Cada línea trazada en la piedra, cada sombra aplicada con cuidado, cada silueta de animal detenida en movimiento, es testimonio de una mente que ya no solo vivía en el presente, sino que pensaba en el futuro, en la transmisión, en la permanencia. Y por eso, Altamira no es solo una cueva pintada. Es un grito que atraviesa los siglos. Una voz que sin palabras nos dice: fuimos como vosotros, imaginamos como vosotros, creamos como vosotros. Y todavía estamos aprendiendo a escucharla. Ahora hablaremos sobre un sitio llamado Torcal de Antequera. El paisaje tallado por el tiempo y el misterio. En la provincia de Málaga, cerca de la ciudad de Antequera, se encuentra un lugar que parece sacado de otro mundo. No es un monumento construido por manos humanas, ni una obra de ingeniería ancestral, sino un paisaje natural que, sin embargo, despierta tantas preguntas como los monumentos megalíticos que lo rodean. Se trata del paraje natural de El Torcal de Antequera, una formación kárstica única en Europa, famosa por sus espectaculares formaciones rocosas que parecen esculpidas a mano. El Torcal es un conjunto de picos, torres, columnas y simas que se extiende a lo largo de varios kilómetros y que ha sido modelado durante millones de años por la erosión del agua y el viento sobre una base caliza. Su apariencia es casi surrealista. Enormes bloques de piedra apilados con formas caprichosas, algunas semejantes a animales, otras a figuras humanas o a templos. Su fama no solo radica en su belleza, sino en el aura de misterio que envuelve cada rincón. Pero lo que hace realmente especial a El Torcal no es solo su aspecto visual, sino la presencia de restos arqueológicos y evidencia de ocupación humana que ha sido encontrada en el área. Desde el Neolítico, grupos humanos eligieron este entorno para asentarse, aprovechar sus recursos y posiblemente rendir culto a un paisaje que para ellos tenía un significado sagrado. Aunque hoy El Torcal es una reserva natural visitada por turistas y amantes de la geología, la historia que guarda bajo su superficie es milenaria. Entre sus rocas y cuevas se han descubierto vestigios de ocupaciones prehistóricas, herramientas de piedra, restos óseos y pinturas rupestres que hablan de una relación muy especial entre el ser humano y el entorno natural. No es casualidad que este paraje forme parte del mismo entorno cultural que el Dolmen de Menga y otros monumentos megalíticos de Antequera,
conectando de forma inseparable el patrimonio natural con el cultural. La complejidad geológica de El Torcal comenzó hace aproximadamente 200 millones de años, en una época en que la región estaba sumergida bajo un mar cálido y poco profundo. Durante milenios, la acumulación de sedimentos calcáreos formó las capas que más tarde serían modeladas por movimientos tectónicos y la acción erosiva, dando lugar a los espectaculares relieves que hoy contemplamos. Pero para el ser humano que habitó estas tierras hace miles de años, El Torcal era mucho más que un accidente geográfico. Era un espacio cargado de simbolismo y misterio. Los pobladores prehistóricos encontraron en estas formaciones naturales refugios naturales y lugares perfectos para protegerse del clima y de depredadores. Además, ciertas cavidades y grietas sirvieron como lugares de enterramiento o puntos rituales, evidenciando la importancia espiritual que El Torcal pudo tener para ellos. Una de las características más fascinantes de este paraje es la sensación de otro mundo que se experimenta al recorrer sus senderos. No es solo la erosión la que ha dado forma a estas piedras, es la combinación de la luz, el viento, la vegetación y la inmensidad del paisaje lo que crea una atmósfera única. En muchos momentos, se tiene la impresión de estar atravesando un escenario natural donde el tiempo se ha detenido, donde las formas inertes parecen cobrar vida y donde la naturaleza parece querer contar una historia secreta. Investigadores han estudiado también la posible relación entre estas formaciones y los ciclos solares o astronómicos. Aunque no existe una alineación tan clara como en otros monumentos megalíticos, algunos puntos del Torcal parecen marcar posiciones específicas del Sol en ciertos días del año, lo que podría indicar que nuestros antepasados también utilizaron este lugar para observar el firmamento y medir el paso del tiempo. Además de su interés arqueológico y geológico, El Torcal es un ecosistema de gran valor ecológico. Sus rocas calizas albergan flora y fauna adaptadas a estas condiciones extremas, y en sus recovecos se encuentran especies que no se encuentran en ningún otro lugar de Europa. Esta riqueza natural ha hecho que el área sea protegida como parque natural desde el año 1972. En lo más profundo de El Torcal, existen zonas aún poco exploradas y cavernas que podrían esconder secretos arqueológicos y paleontológicos por descubrir. La sensación de misterio aumenta cuando se piensa que muchas de estas cuevas y formaciones permanecen inaccesibles o solo han sido visitadas por expertos y exploradores. El Torcal, por tanto, es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza y la historia humana pueden entrelazarse en un mismo espacio, y cómo un paisaje puede convertirse en un testimonio vivo de la evolución del planeta y de nuestra propia especie. Cada piedra, cada torre natural, cada sombra que se proyecta al atardecer parece susurrar las historias de aquellos que una vez caminaron por estos senderos. Un lugar donde el tiempo, la roca y el hombre se funden en un misterio que aún hoy invita a la exploración y a la reflexión. Tras 400 kilómetros de distancia, nos encontramos con los dólmenes de Valencia de Alcántara, el susurro silencioso de la piedra. En la provincia de Cáceres, al oeste de España, muy cerca de la frontera con Portugal, se extiende una vasta llanura salpicada por un centenar de monumentos que, a simple vista, parecen simples conjuntos de piedras dispuestas sin orden. Sin embargo, para quien sabe mirar, los dólmenes de Valencia de Alcántara son mucho más que eso. Son el eco silencioso de una civilización prehistórica que, hace más de 5000 años, dejó grabada en la tierra una huella de poder, creencias y conocimientos que todavía hoy desconciertan a los especialistas. Este enclave, considerado uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa, alberga la mayor concentración de dólmenes de la península ibérica, con alrededor de 120 estructuras descubiertas hasta ahora. Cada una de ellas representa un pequeño universo en sí mismo. Monumentos funerarios colectivos formados por grandes losas de piedra verticales, ortostatos, que sostienen techos de piedra horizontal, conformando cámaras y corredores que muchas veces superan los 3 metros de altura. Lo que diferencia a los dólmenes de Valencia de Alcántara del resto de construcciones similares es, por un lado, su conservación excepcional y, por otro, la complejidad de su diseño. No son meros refugios para los muertos. Son verdaderas obras arquitectónicas que reflejan un profundo conocimiento de la ingeniería, la geometría y, posiblemente, de la astronomía. Los arqueólogos han comprobado que varios de estos dólmenes están alineados con fenómenos celestes específicos: solsticios, equinoccios
y otros eventos astronómicos que marcaban el paso del tiempo para estas comunidades. Estas alineaciones no parecen accidentales. Por el contrario, sugieren que la observación del cielo jugaba un papel fundamental en la vida y la muerte de estos antiguos pobladores. Entre los más destacados se encuentra el dolmen de la cantera, una impresionante estructura que conserva su corredor original y cuya cámara funeraria fue utilizada para albergar varios enterramientos, acompañados de objetos como cerámicas, herramientas de piedra y restos óseos. El análisis de estos restos ha permitido a los investigadores establecer que las inhumaciones se realizaron durante varios siglos, lo que indica una continuidad cultural importante. Sin embargo, la historia de los dólmenes de Valencia de Alcántara no se limita a la arquitectura y a las tumbas. En las proximidades de algunos de ellos se han encontrado artefactos rituales, petroglifos y restos que sugieren la celebración de ceremonias relacionadas con la fertilidad, el ciclo de la vida y la muerte, y quizás con la veneración a ancestros o divinidades naturales. Una cuestión que sigue generando debate es el origen y la función exacta de ciertos símbolos grabados en las piedras. Algunos investigadores han identificado formas geométricas, figuras esquemáticas y símbolos que podrían representar mapas, constelaciones o señales de grupo. Otros opinan que estos signos podrían tener un significado exclusivamente ritual o mágico, un lenguaje simbólico que conectaba a los vivos con el mundo invisible. El territorio que rodea a los dólmenes ofrece un escenario que parece haber sido elegido con intención. Las construcciones se distribuyen en lugares estratégicos, como cerros y valles, desde donde se domina el paisaje circundante. Algunos expertos plantean que estas ubicaciones ayudaban a marcar límites territoriales o rutas de tránsito, reforzando así el poder de la comunidad que los erigió. Además, la técnica constructiva revela un dominio sorprendente de la cantería y del trabajo en piedra. Las losas que forman las cámaras y los corredores son cuidadosamente seleccionadas y pulidas para encajar de manera perfecta, lo que garantiza la estabilidad del monumento durante miles de años. La habilidad para trasladar y colocar estos megalitos indica la existencia de una organización social capaz de movilizar y coordinar grandes grupos de personas. El abandono de estas estructuras también es un misterio. En algunos casos, se detectan indicios de que fueron deliberadamente selladas o cubiertas con tierra y piedras después de su uso, como si se quisiera preservar su secreto o evitar que fueran profanadas. Este gesto añade un aura de solemnidad y respeto que trasciende el mero uso funerario. En la actualidad, los dólmenes de Valencia de Alcántara continúan siendo objeto de estudio. Las nuevas tecnologías, como la fotogrametría, el escaneo láser y la prospección geofísica, han permitido descubrir detalles invisibles para el ojo humano y abrir nuevas líneas de investigación. Cada avance científico contribuye a desvelar la complejidad de estas construcciones y el mundo que las rodeó. Para el visitante moderno, pasear entre estos dólmenes es como sumergirse en una narrativa muda pero poderosa, donde cada piedra habla de vidas antiguas, de creencias profundas y de una conexión íntima con la naturaleza y el cosmos. Es un llamado a la reflexión sobre el tiempo, la memoria y el legado que dejamos. Los dólmenes de Valencia de Alcántara no son solo monumentos funerarios, son testimonios vivos de una era en la que el ser humano comenzó a construir su identidad a través de la piedra, el símbolo y el cielo. Son, en definitiva, un puente entre nuestro presente y un pasado tan remoto como fascinante. Ahora estamos en otro lugar conocido como los petroglifos de Campo Lameiro, grabados milenarios en la piedra viva. En el corazón de Galicia, entre bosques frondosos y praderas que parecen detenidas en el tiempo, se encuentra uno de los conjuntos más extraordinarios y enigmáticos de arte rupestre de Europa. Los petroglifos de Campo Lameiro. No son pinturas ni esculturas monumentales. Son grabados en la piedra, marcas hechas con herramientas de piedra o metal, trazos que la mano humana dejó hace miles de años sobre la roca, transformando superficies naturales en páginas de un libro que aún nos cuesta descifrar. Este territorio, situado en la provincia de Pontevedra, alberga más de 700 conjuntos de petroglifos, con miles de figuras que se extienden por kilómetros. El espacio fue declarado bien de interés cultural y es considerado uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de la península ibérica. Pero la grandeza de Campo Lameiro no reside solo en la cantidad.
sino en la riqueza simbólica, la diversidad de motivos y la pervivencia de un lenguaje que parece haber sido olvidado por completo. Los petroglifos no son meros dibujos, son símbolos, mensajes grabados en la piedra para perdurar más allá de la vida de sus autores. Algunos tienen formas geométricas como círculos concéntricos, espirales, líneas, retículas o laberintos. Otros representan figuras humanas esquemáticas, ciervos, barcos o formas que podrían aludir a el sol, la luna y estrellas. Su antigüedad se sitúa entre el final del Neolítico y la Edad del Bronce, hace aproximadamente 4.000 a 3.000 años, aunque algunos expertos plantean la posibilidad de que ciertos motivos sean aún más antiguos. La precisión y el detalle con que están realizados es sorprendente. A simple vista, puede parecer que se trata de marcas casuales, rasguños en la roca. Pero al observar con detenimiento, se aprecia que las líneas son deliberadas, simétricas, algunas formando patrones que se repiten en diferentes conjuntos a lo largo de todo el territorio. Esto sugiere que existía un sistema simbólico común, compartido por distintas comunidades. Lo más fascinante de Campo Lameiro es que los petroglifos no se encuentran en una sola roca o cueva, sino distribuidos en amplias áreas al aire libre. Se grabaron sobre superficies graníticas, muchas veces en lugares que parecen seleccionados cuidadosamente por su forma o su orientación. Algunos conjuntos están en horizontales casi planas, mientras que otros en paredes verticales o rocas sobresalientes. Esto implica un conocimiento del espacio, del entorno natural, que va más allá de la simple decoración. Los motivos repetidos sugieren un significado ritual o religioso. Las espirales, por ejemplo, han sido interpretadas como símbolos de ciclo, eternidad o conexión con fuerzas naturales como el agua o el viento. Los círculos concéntricos podrían representar el sol o puntos de reunión espiritual. Los laberintos tal vez simbolizan caminos iniciáticos, pruebas o etapas de un proceso de transformación. El lenguaje es abstracto, pero lleno de intención. Además, algunos petroglifos parecen estar relacionados con el agua. En Campo Lameiro existen ríos y manantiales cercanos, y hay evidencias de que ciertos grabados se realizaron en lugares que podrían haber tenido un valor sagrado vinculado al agua como elemento purificador o fuente de vida. En varias culturas antiguas, el agua es una puerta hacia otros mundos, y no sería extraño que esos signos fueran parte de rituales de paso o de conexión con el entorno natural. La ejecución de estos grabados requirió un trabajo minucioso. Para hacer las incisiones se utilizaron herramientas duras, probablemente hechas de piedra o metal, que permitieron arañar o picar la roca. El proceso era lento y demandante, lo que refuerza la idea de que cada símbolo tenía un significado profundo para sus autores. No eran simples garabatos, sino mensajes pensados para ser leídos, entendidos y quizás usados como guía para quienes conocían su lenguaje. Una de las preguntas que más intrigan a los investigadores es: ¿qué función cumplían realmente estos petroglifos? Existen varias hipótesis, pero ninguna totalmente confirmada. Algunas plantean que eran marcas territoriales, señales para otros grupos o tribus sobre el dominio de un área o los recursos naturales disponibles. Otras sugieren que tenían un papel dentro de rituales de fertilidad, protección o veneración a deidades vinculadas a la naturaleza. También hay quien piensa que pudieron ser mapas simbólicos que indicaban rutas, fuentes de agua o puntos estratégicos para la caza. La ausencia de textos o inscripciones que puedan relacionarse directamente con estos símbolos dificulta la interpretación definitiva. No contamos con un diccionario para traducir el lenguaje grabado en estas piedras. Esto convierte a Campo Lameiro en un verdadero enigma, un conjunto de mensajes codificados, escritos en un idioma perdido, que nos desafía a seguir buscando pistas. El impacto cultural de estos petroglifos no se limita al pasado. En la actualidad, Campo Lameiro es un referente para la arqueología y el patrimonio cultural de Galicia y España. El parque arqueológico que protege y exhibe estos conjuntos ha permitido la conservación de muchas figuras y la difusión del conocimiento. Además, este espacio genera un vínculo entre el presente y el pasado, recordándonos la relación íntima que el ser humano siempre ha mantenido con su entorno. Visitar Campo Lameiro es sumergirse en un paisaje donde la naturaleza y la historia se entrelazan. Caminar entre las rocas grabadas es como leer páginas de un libro abierto, donde cada símbolo es una palabra que nos habla desde miles de años atrás. Pero, como en todo texto antiguo, queda el misterio de su interpretación, la pregunta sin respuesta,
que nos invita a imaginar qué pensaban, qué sentían, qué buscaban quienes hicieron estas marcas. Los petroglifos de Campo Lameiro no son solo testimonios de una época remota, son un espejo en el que podemos reflejar la capacidad humana para crear significado, para dejar huella y para conectar con algo que trasciende el tiempo. En sus trazos, en sus líneas, está la memoria viva de comunidades que vivieron, amaron y creyeron en un mundo que aún estamos tratando de comprender. Así, este rincón de Galicia se alza como un monumento silencioso, un museo natural de símbolos grabados en piedra, que nos invita a mirar hacia atrás y a cuestionar qué nos une con quienes habitaron estas tierras hace milenios. Es un llamado a la curiosidad, al respeto por lo antiguo y al reconocimiento de que el misterio, a veces, reside en lo que no podemos leer del todo, pero sí sentir profundamente. Es así como llegamos al séptimo lugar, el Monte Arabí, la montaña que guarda secretos milenarios. En la comarca murciana del Altiplano, donde la vegetación escasea y el viento recorre las laderas con una persistencia silenciosa, se levanta una formación rocosa que desde lejos no parece demasiado distinta a cualquier otra. Pero a medida que uno se aproxima, el entorno cambia. La geografía se curva, los perfiles se vuelven extraños, las formas parecen surgir más del pensamiento que de la erosión. Estamos ante el Monte Arabí, una elevación aislada de poco más de 1070 metros de altitud, pero cargada de un simbolismo, una historia y un misterio que la convierten en uno de los enclaves más enigmáticos de la península ibérica. Este lugar ha sido, desde hace milenios, un punto de referencia para el ser humano, un hito en el paisaje, un faro terrestre. Desde sus primeras ocupaciones, que se remontan al menos al Neolítico, el Monte Arabí ha atraído a generaciones enteras que, por razones aún inciertas, decidieron dejar en sus laderas y en sus cuevas señales de su paso. No hablamos solo de restos materiales, sino de manifestaciones simbólicas grabadas en la roca. Arte rupestre, pinturas, petroglifos, y también estructuras excavadas en la piedra que invitan a la especulación. La más célebre de todas estas manifestaciones se encuentra en la Cueva del Mediodía, también conocida como Cueva del Monte Arabí. Allí, protegidas del viento y del sol, se conservan algunas de las pinturas rupestres más antiguas del sureste peninsular. Los expertos las datan entre el cuarto y el segundo milenio antes de nuestra era. Figuras esquemáticas, signos antropomorfos, formas animales, líneas y puntos distribuidos de forma intencional. Las pinturas están hechas con pigmentos ocres y rojizos, aplicados sobre la piedra arenisca con una técnica que resiste al tiempo con una dignidad sorprendente. Las interpretaciones sobre su significado varían, pero casi todos coinciden en que se trata de expresiones simbólicas ligadas a rituales, creencias o quizás sistemas de comunicación de carácter grupal. Algunas representaciones parecen aludir a escenas de caza, otras a figuras humanas en actitud ceremonial. Pero lo más interesante es el entorno en el que fueron realizadas. No son simplemente imágenes colocadas en una pared cualquiera. Están situadas en lugares específicos, en cavidades, grietas y muros que parecen haber sido escogidos con un criterio simbólico o energético que se nos escapa. La UNESCO reconoció su valor dentro del conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, declarando estas pinturas patrimonio de la humanidad. Pero lo que les da carácter no es únicamente su antigüedad, sino su contexto. Porque en Monte Arabí, el paisaje habla tanto como las pinturas. Sus formaciones rocosas, esculpidas por la erosión durante millones de años, adoptan formas que la imaginación no tarda en transformar. Arcos naturales, cavidades con apariencia de portales, superficies pulidas que parecen talladas, figuras que podrían pasar por esculturas abstractas contemporáneas. En este contexto tan particular se encuentra también uno de los elementos más desconcertantes del monte, la Puerta del Arco, una abertura natural en la roca que parece una entrada ceremonial. Quienes la observan por primera vez sienten una extraña sensación de simetría. No es regular, pero tiene armonía. No es artificial, pero parece diseñada. Esta estructura, visible desde cierta distancia, refuerza la impresión de que el monte entero fue, en algún momento remoto, considerado un espacio sagrado. Otra característica llamativa del lugar es la abundancia de cavidades excavadas en la roca, algunas de ellas interpretadas como antiguas tumbas, otras como cazoletas rituales y otras cuyo propósito sigue siendo desconocido. Los arqueólogos han encontrado restos de cerámica, sílex tallado y fragmentos óseos
que confirman la presencia humana durante milenios. Pero más allá de lo material, Monte Arabí parece guardar algo que no se deja medir ni pesar. Una intención primitiva, una conexión entre paisaje y espíritu, entre geología y conciencia. Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores y visitantes es la llamada Piedra del Corazón, una formación natural con una hendidura central que recuerda, de forma asombrosamente precisa, la forma de un corazón humano. La erosión ha hecho su trabajo durante miles de años, pero la imagen es tan potente que algunos creen que esta piedra pudo tener un valor ritual. No existen pruebas directas de su uso ceremonial, pero su forma ha sido incluida en muchas de las leyendas populares sobre el monte. Sí, Monte Arabí también tiene su folclore. Aunque este proyecto se aleja de lo paranormal o lo fantástico, es interesante observar cómo el paso del tiempo ha ido revistiendo este enclave con historias transmitidas oralmente, relatos de luces extrañas, de figuras en la noche, de ecos inexplicables. Para los antiguos habitantes de Yecla y sus alrededores, el monte no era simplemente una formación geológica, era un espacio liminal, un límite entre lo real y lo simbólico. Y eso, en sí mismo, dice mucho. La ubicación del monte también parece tener una geometría territorial interesante. Algunos estudios han señalado alineaciones posibles entre Monte Arabí y otros lugares de interés arqueológico en la región. Aunque muchas de estas conexiones aún están siendo estudiadas, es innegable que el monte ocupa una posición visual dominante en el paisaje. Desde su cima se domina el entorno. No es de extrañar que fuera elegido como punto de referencia para celebraciones, rituales de paso o marcadores astronómicos. El acceso al lugar en la actualidad es relativamente sencillo. Se han habilitado senderos y rutas interpretativas, y su fama ha crecido entre los aficionados a la arqueología, al senderismo y a la historia antigua. Pero pese a la creciente afluencia de visitantes, el monte mantiene su carácter reservado. A diferencia de otros yacimientos más monumentales, aquí la clave está en la observación paciente, en dejarse guiar por las formas del paisaje, en leer las señales que el tiempo ha dejado grabadas en la piedra. La investigación arqueológica en Monte Arabí sigue en curso. Las excavaciones han sido intermitentes y aún queda mucho por documentar. Pero lo que ya se ha descubierto basta para confirmar que nos encontramos ante uno de los centros simbólicos más antiguos y persistentes del sureste ibérico. Un lugar donde el arte, la geología y la memoria convergen. Quizá lo más importante que revela el Monte Arabí no es un objeto, una tumba o una herramienta, sino una actitud, una forma de estar en el mundo, de relacionarse con la tierra, con las formas, con el silencio. Los pueblos que lo habitaron hace 5000 años no tenían escritura ni metalurgia, pero sabían leer el paisaje. Sabían escoger un monte, una cueva, una grieta. Sabían que ciertas piedras dicen más que muchas palabras. Monte Arabí es una de esas piedras. Un libro abierto, escrito en un idioma que ya no conocemos, pero que aún somos capaces de intuir. Ahora viajamos a Málaga, para ser exactos a la cueva de Nerja, la oscuridad que guarda los primeros trazos del mundo. Al este de la provincia de Málaga, entre acantilados y miradores que se asoman al Mediterráneo, se encuentra un acceso a un universo distinto. No es una puerta tallada por el hombre ni un templo olvidado por el tiempo. Es una cavidad natural, una grieta profunda en la roca caliza del sur ibérico que se abre como un pasadizo hacia el corazón de la prehistoria. Hablamos de la cueva de Nerja, una de las joyas arqueológicas más extraordinarias de Europa, no solo por su tamaño y belleza natural, sino por el potencial secreto que guarda en sus rincones más profundos. Descubierta en el año 1959 por 5 jóvenes que exploraban el monte en busca de murciélagos, la cueva reveló pronto mucho más que estalactitas y formaciones espectaculares. Bajo la calma de sus bóvedas pétreas, comenzaron a aparecer vestigios que hablaban de una ocupación humana continuada durante al menos 42.000 años. Una cifra que, por sí sola, ya nos obliga a detenernos. La cueva no fue solamente un refugio ocasional. Fue un hogar, un santuario, un taller, un archivo. Un espacio sagrado para miles de generaciones que vivieron, murieron, crearon y dejaron su huella en el interior de la tierra. El sistema de galerías de la cueva de Nerja es extenso, majestuoso. Se divide en varias salas principales: la Sala de la Cascada,
la sala de los fantasmas, la sala del cataclismo y otras cámaras que aún no han sido abiertas al público ni exploradas en su totalidad. Algunas zonas, como la Galería Alta y la Galería Nueva, permanecen selladas, no por desinterés o descuido, sino por precaución. Porque dentro de esas zonas restringidas podría encontrarse uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología moderna. En 2 de estas cámaras se han hallado una serie de pinturas rupestres que, según los primeros análisis, podrían ser las más antiguas del mundo. Se trata de trazos pigmentados en rojo que representan lo que parecen ser focas estilizadas, pintadas hace más de 42.000 años, en una época en la que, según la cronología tradicional, el arte aún no había surgido como manifestación humana. Esta datación ha generado controversia, debate y cautela, pero si se confirma, estaríamos ante el testimonio gráfico más antiguo conocido de la historia de la humanidad. ¿Quién pintó aquellas focas? ¿Homo sapiens o neandertales? Esa es la pregunta que ha sacudido a la comunidad científica. Hasta hace poco, se creía que solo nuestra especie tenía la capacidad simbólica necesaria para crear arte. Pero estos hallazgos podrían sugerir lo contrario, que los neandertales también pintaban, que tenían pensamiento abstracto, sentido estético, quizá incluso una forma rudimentaria de espiritualidad. Si eso fuera cierto, toda la narrativa sobre la evolución de la mente humana debería ser reescrita. Pero incluso más allá de esa hipótesis, la cueva de Nerja es en sí misma una maravilla que parece no agotar sus secretos. En sus paredes se han documentado más de 500 motivos gráficos, incluyendo signos, animales, líneas, puntos, manos y otros símbolos que aún no han sido interpretados completamente. La mayoría de ellos se encuentran en las zonas más profundas, alejadas de la luz natural, lo que indica que su creación no fue casual. No se trataba de una decoración improvisada, sino de actos rituales realizados en condiciones extremas, donde la oscuridad era total y la humedad constante. ¿Cómo accedían hasta allí? ¿Con qué iluminación trabajaban? ¿Cuántas personas participaban? ¿Qué sentían mientras pintaban? No tenemos las respuestas, pero sí tenemos las huellas. Y esas huellas nos hablan de un vínculo profundo entre el ser humano y la caverna, entre la oscuridad y la creación simbólica. El arte rupestre de Nerja no solo representa animales reconocibles, también plasma lo intangible. Algunos signos, repetidos en diferentes puntos del continente, sugieren la existencia de una iconografía compartida, como si existiera una gramática del símbolo anterior, incluso al lenguaje hablado. Además del arte rupestre, Nerja ha proporcionado una cantidad inmensa de restos arqueológicos. En sus niveles más antiguos se han encontrado instrumentos de piedra, restos de fauna cazada, fragmentos de cerámica, utensilios de hueso, agujas y otros objetos que permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana de quienes habitaron la cueva. Pero lo más sobrecogedor es la presencia de restos humanos, algunos de ellos en posición fetal, acompañados de ofrendas, lo que sugiere rituales funerarios complejos. Esas evidencias apuntan a un uso continuado de la cueva durante decenas de milenios. Cada sala, cada recoveco, cada cámara parece haber tenido una función particular: habitaciones, almacenes, zonas de paso, espacios rituales, talleres. El sistema de organización interna muestra una planificación consciente, casi como si se tratara de una aldea subterránea. Una de las hipótesis más discutidas entre los especialistas es que Nerja fue un centro ceremonial de referencia en el sur de la península, un lugar al que acudían diferentes grupos humanos, no solo para refugiarse, sino para conectarse con algo más grande que ellos mismos. Tal vez la cueva funcionaba como un espacio de iniciación, de encuentro, de paso simbólico entre etapas de la vida. Esa dimensión ritual, invisible pero latente en muchos yacimientos paleolíticos, parece estar especialmente acentuada aquí. En los últimos años, el avance tecnológico ha permitido realizar estudios más precisos sin dañar las pinturas ni los restos. Se han utilizado escáneres láser, espectrometría y datación por radiación para establecer cronologías más ajustadas. Y cada nuevo dato amplía el asombro. La cueva de Nerja no es un monumento aislado. Es una crónica arqueológica viva, un compendio de etapas culturales que abarca desde los primeros asentamientos humanos hasta la Edad del Bronce. La magnitud del yacimiento ha llevado a muchos a considerarlo la catedral prehistórica del sur de Europa. Y sin embargo, aún se ha explorado una parte mínima de su extensión total.
gran parte del sistema de galerías permanece inexplorado o sellado por motivos de conservación. Se estima que podrían existir cámaras enteras intactas, con pinturas, restos humanos o herramientas esperando ser descubiertos. El misterio no está solo en lo que ya se ha hallado, está también en lo que aún se oculta, silencioso, en la piedra. Desde su descubrimiento hasta hoy, la cueva de Nerja ha sido visitada por millones de personas. Es uno de los enclaves turísticos más importantes de Andalucía. Pero para los arqueólogos y para quienes entienden su verdadero valor, el interés no está en su belleza escénica, sino en lo que representa, una ventana directa a las formas más antiguas de pensamiento humano. Nerja nos habla desde el fondo de la tierra, nos susurra en lenguajes que ya no dominamos, pero que aún podemos sentir. Nos recuerda que la historia no es solo un relato lineal de progreso técnico, es también una búsqueda constante de significado, y en esa búsqueda, la oscuridad de las cavernas ha sido siempre un lugar de revelación. La posibilidad de que allí se encuentre la pintura más antigua del mundo no es solo un dato arqueológico, es una pregunta abierta, una grieta en nuestra comprensión, una invitación a mirar más allá de lo visible. Porque tal vez, como ha sucedido tantas veces en la historia, los verdaderos orígenes del pensamiento no estén en los libros, ni en los templos, ni en las palabras. Tal vez estén simplemente escondidos en la piedra. Es momento del noveno lugar, el Valle de los Neandertales, rostros antiguos bajo la sierra. A menos de una hora al norte de Madrid, en plena sierra de Guadarrama, se abre un valle que podría pasar desapercibido para la mayoría de quienes lo recorren. Un paisaje apacible, surcado por senderos naturales, pinares y afloramientos rocosos. Pero bajo esa superficie tranquila, se oculta uno de los escenarios arqueológicos más fascinantes de la península ibérica. El Valle de los Neandertales, un lugar donde la Tierra ha guardado durante milenios el rastro directo de una especie humana extinta que convivió con nuestros antepasados más remotos. Situado en el término municipal de Pinilla del Valle, este enclave ha sido objeto de investigación científica desde comienzos del siglo XXI. Lo que en un principio parecía ser un yacimiento modesto, ha resultado ser una ventana directa al Paleolítico Medio, un periodo que abarca desde hace más de 140.000 hasta hace 40.000 años, es decir, el tiempo de los neandertales. No sus mitos, no sus reconstrucciones hipotéticas, sino su rastro físico, herramientas, huesos, fogones, restos de animales cazados e incluso los fragmentos de su propia anatomía. El término Valle de los Neandertales no es una metáfora, es literal. En un área relativamente reducida, no más de 1 kilómetro cuadrado, se han localizado varios yacimientos arqueopaleontológicos de gran valor. La Cueva del Camino, la Cueva de la Buena Pinta, la Cueva Descubierta y la Cueva Chica, entre otras. Cada una aporta piezas distintas del mismo rompecabezas, revelando cómo vivían, cazaban, cocinaban, enterraban y posiblemente pensaban los antiguos habitantes del lugar. El hallazgo más relevante, y también el más conmovedor, ocurrió en el año 2009, cuando los arqueólogos localizaron en la Cueva de la Buena Pinta parte del cráneo de un niño neandertal de unos 2 años y medio de edad. Fue bautizado como Pablito por los investigadores. El hallazgo no solo fue excepcional por su rareza. Los restos infantiles neandertales son extremadamente escasos, sino porque conservaba detalles anatómicos que confirmaban, sin lugar a dudas, su pertenencia a esta especie. No era una suposición, era un hecho. Los neandertales habían vivido, y quizá muerto, en ese mismo lugar. Desde entonces, el valle ha sido escenario de excavaciones anuales en las que participan equipos multidisciplinarios formados por arqueólogos, paleontólogos, geólogos, antropólogos y otros especialistas. Lo que han encontrado allí ha revolucionado muchas de las ideas tradicionales sobre los neandertales, una especie que durante mucho tiempo fue retratada como bruta, torpe, sin capacidad simbólica o social avanzada. Nada más lejos de la realidad. Los indicios reunidos en Pinilla del Valle apuntan a grupos organizados, que seleccionaban cuidadosamente sus campamentos, que sabían procesar los recursos animales y vegetales del entorno, y que utilizaban herramientas de piedra con una técnica que, aunque distinta a la de los Homo sapiens, era igualmente efectiva. En la Cueva del Camino, por ejemplo, se hallaron restos de más de 800 animales, entre ellos bisontes, caballos, ciervos y grandes carnívoros como osos y leones.
Algunos de estos restos presentan marcas de corte, lo que indica una acción directa por parte de los neandertales para aprovechar la carne, los tendones y las pieles. Pero no solo se encontraron huesos, también aparecieron útiles líticos, principalmente de sílex y cuarcita, con los que estos humanos prehistóricos cortaban, raspaban y trabajaban los materiales. Las herramientas siguen el patrón técnico conocido como modo 3 o musteriense, característico de los neandertales en Europa. Lo interesante es que estas herramientas no están dispersas de forma aleatoria, sino agrupadas en zonas específicas, lo que sugiere una organización del espacio dentro de las cuevas. Áreas de trabajo, zonas de descanso, posibles espacios para manipular los cadáveres de los animales, o incluso para llevar a cabo actos rituales. Uno de los descubrimientos más enigmáticos proviene de la cueva descubierta, donde los investigadores hallaron restos craneales de grandes herbívoros, como uros, bisontes y ciervos, intencionalmente depositados en la entrada de la cueva. No se trata de huesos esparcidos por azar, sino de fragmentos seleccionados, colocados de manera sistemática, algunos incluso orientados de forma similar. Esto ha llevado a proponer la hipótesis de un comportamiento simbólico, algo que durante décadas se creyó exclusivo del Homo sapiens. ¿Qué estaban haciendo los neandertales? ¿Acaso realizaban un ritual? ¿Tenían un concepto de lo sagrado? ¿Representaban algo esos cráneos? ¿Eran simples trofeos o símbolos de poder, de clan, de identidad? No hay respuestas concluyentes, pero las preguntas son legítimas y sobre todo necesarias, porque si los neandertales eran capaces de desarrollar un pensamiento simbólico, entonces nuestra visión sobre ellos debe cambiar de forma radical. El valle ha permitido además establecer una continuidad de ocupación, es decir, no se trató de una visita aislada ni de un campamento temporal. Las evidencias sugieren que distintos grupos neandertales utilizaron este territorio de forma periódica a lo largo de miles de años. Lo conocían, lo recorrían, lo consideraban parte de su mundo, de su espacio vital. El valle era hogar, frontera, refugio y escenario de vida. El clima y la geología de la zona han sido clave para la conservación de los restos. La protección natural de las cuevas y el tipo de sedimentos han permitido que incluso materiales frágiles, como dientes o huesos infantiles, llegaran hasta nuestros días. Cada fragmento extraído del suelo ha sido analizado en laboratorios, con técnicas que combinan lo más avanzado de la ciencia actual. Tomografías, análisis de isótopos, microscopía electrónica, ADN antiguo. Gracias a ello, se ha podido reconstruir aspectos tan concretos como la dieta, el clima, las enfermedades e incluso las rutas migratorias de los animales que compartieron el entorno con los neandertales. Uno de los elementos más valiosos del proyecto arqueológico de Pinilla del Valle es su carácter integrador y divulgativo. A diferencia de muchos otros yacimientos, aquí se ha construido un entorno que permite la visita pública sin comprometer la investigación. Se trata de un auténtico parque arqueológico al aire libre, en el que los visitantes pueden observar las excavaciones, conocer los hallazgos y, sobre todo, entender que la historia no ocurre solo en los museos o los libros, sino también bajo sus pies. La experiencia de caminar por este valle cambia la perspectiva. Uno se da cuenta de que, durante decenas de miles de años, otros seres humanos, distintos a nosotros, pero no tanto, caminaron por los mismos senderos, buscaron refugio en las mismas grietas de la roca, encendieron fuego en las mismas cavernas. No hablaban como nosotros, no pensaban como nosotros, pero amaban, protegían, trabajaban, soñaban. Tal vez enterraban a sus muertos, tal vez lloraban a sus hijos, y quizá, en lo más profundo de sus mentes, también se preguntaban por el sentido de todo. Hoy, cuando decimos que sabemos quiénes eran los neandertales, lo hacemos desde una base más sólida, gracias a lugares como este. Pero aún queda mucho por descubrir. El Valle de los Neandertales no ha terminado de hablar. Cada verano, las excavaciones siguen desenterrando fragmentos de una historia más antigua que cualquier civilización conocida. Fragmentos que, combinados, forman un retrato más complejo, más humano y más digno de respeto para aquellos a quienes durante siglos tratamos como bestias primitivas. Quizá uno de los aspectos más significativos de este lugar no sea solo lo que revela sobre el pasado, sino lo que sugiere sobre el presente. Nos recuerda que no somos los únicos que hemos pisado esta tierra, que no somos los primeros, ni probablemente seremos los últimos.
que otras especies humanas existieron, pensaron, amaron y desaparecieron, y que, en su memoria, tenemos el deber de mirar hacia atrás con humildad, con rigor y también con asombro. Porque el misterio no está solo en lo que no sabemos. Está, sobre todo, en lo que apenas estamos empezando a comprender. Para cerrar nuestro viaje, llegamos al último pero no menos importante, nos referimos a enigmáticos Millares. La ciudad amurallada del misterio, a pocos kilómetros de la ciudad de Almería, donde la aridez del paisaje parece haber secado incluso la memoria del tiempo, se alzan los restos de una civilización olvidada. A primera vista, el terreno no revela gran cosa. Colinas polvorientas, matorrales bajos, un silencio denso que pesa más que el calor. Pero bajo la superficie, y en algunos tramos expuestos a la intemperie, se esconde uno de los asentamientos prehistóricos más complejos, extensos y misteriosos de toda Europa occidental, los Millares. Este yacimiento arqueológico, descubierto a finales del siglo XIX, fue en su momento una revelación que alteró profundamente la visión que se tenía sobre las culturas prehistóricas de la península ibérica. Lo que parecía una simple acumulación de piedras terminó revelando una sociedad organizada, con una arquitectura sorprendente, una economía compleja y, sobre todo, una capacidad defensiva que aún hoy desconcierta a los expertos. Más de 5.000 años nos separan de los Millares. Sus orígenes se remontan al tercer milenio antes de nuestra era, en plena edad del cobre. Sin embargo, su estructura urbana y su sistema de fortificaciones no parecen propios de una sociedad neolítica en transición al metal. A lo largo de más de 1.500 metros, el asentamiento estaba protegido por 3 murallas concéntricas, cada una más imponente que la anterior, construidas con piedras colocadas con precisión, torres de vigilancia y bastiones defensivos. Como si no bastara con eso, el acceso principal estaba flanqueado por una fortaleza avanzada que se situaba a cierta distancia del núcleo principal, lo que sugiere una planificación estratégica y militar sofisticada. ¿Por qué un pueblo prehistórico habría necesitado semejante aparato defensivo? ¿A qué amenazas se enfrentaban? ¿Fue construido para resistir invasiones, para proteger recursos o como símbolo de poder? Las respuestas aún no están claras. Lo cierto es que ningún otro asentamiento de su época en la península muestra este nivel de organización militar, y eso convierte a los Millares en un enclave único, enigmático, casi fuera de lugar en su propio tiempo. La disposición de las viviendas también llama la atención. Las casas eran circulares u ovaladas, con muros de piedra y techumbres vegetales. Estaban organizadas en torno a espacios comunes, lo que sugiere una vida comunitaria estructurada. En su interior se han hallado restos de cerámica decorada, herramientas de cobre, huesos de animales, molinos de mano y otros objetos de uso cotidiano. Todo indica que se trataba de una sociedad agrícola y ganadera avanzada, que dominaba la metalurgia del cobre y mantenía relaciones de intercambio con otros pueblos cercanos. Pero lo que más ha intrigado a arqueólogos e historiadores son las necrópolis que rodean el asentamiento. Se han identificado más de 80 tumbas colectivas en forma de tolos, estructuras funerarias circulares cubiertas con falsa cúpula, muchas de ellas acompañadas de corredores de acceso y túmulos artificiales. En su interior se han encontrado restos humanos, a veces en número considerable, junto con ajuares funerarios, cuentas de collar, ídolos oculados, brazaletes, cuchillos de sílex y objetos de cobre. Estos enterramientos no solo demuestran un concepto desarrollado del más allá, sino también una estratificación social incipiente. Algunas tumbas son más grandes y ricamente decoradas que otras, lo que podría reflejar jerarquías dentro de la comunidad. La presencia de los llamados ídolos oculados, figurillas antropomorfas con ojos desmesurados, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. ¿Representaban deidades? ¿Guías espirituales? ¿Símbolos de poder o de fertilidad? El hecho de que se encuentren tanto en tumbas como en viviendas sugiere que formaban parte integral del imaginario colectivo de los habitantes de los Millares. Algunos estudiosos creen que se trataba de figuras vinculadas al culto a los ancestros o a la vigilancia del alma, mientras que otros las ven como representación de lo femenino divinizado. Sea cual fuere el caso, su repetición constante nos habla de una cosmovisión rica y compleja, en la que lo simbólico tenía un lugar destacado. Otro aspecto sorprendente
es la tecnología metalúrgica. Los Millares es uno de los focos más tempranos del uso del cobre en Europa occidental. Las evidencias arqueológicas apuntan a que no solo fundían el mineral, sino que además disponían de hornos, crisoles y moldes para fabricar herramientas, armas y ornamentos. El cobre, extraído probablemente de minas cercanas, les daba una ventaja considerable sobre otras comunidades neolíticas que aún utilizaban exclusivamente piedra. Este dominio de la metalurgia implica conocimientos técnicos, división del trabajo y cierto grado de especialización profesional. A ello se suma el comercio. Restos de objetos procedentes de zonas lejanas indican que los Millares formaba parte de una red de intercambio más amplia, que podía incluir la costa mediterránea, el interior peninsular e incluso regiones del norte de África. Se han hallado conchas marinas utilizadas como ornamento, sílex de calidad superior que no se encuentra en la zona, y cerámicas decoradas con estilos foráneos. Esta conexión con otras culturas no solo refuerza la idea de una comunidad dinámica, sino que plantea la posibilidad de influencias externas en su desarrollo. A pesar de toda esta riqueza cultural, la historia de los Millares está marcada por un final abrupto. En algún momento hacia el segundo milenio antes de nuestra era, el asentamiento fue abandonado. No se han encontrado signos evidentes de guerra o destrucción violenta, aunque algunos indicios de incendio han alimentado hipótesis de conflicto o colapso. Otras teorías apuntan a un cambio climático, una crisis interna o una reestructuración de las rutas comerciales. Lo cierto es que, tras siglos de esplendor, la ciudad amurallada cayó en el olvido, cubierta por la arena y el silencio del desierto almeriense. El redescubrimiento de los Millares fue casi accidental. A finales del siglo XIX, un ingeniero británico de minas se topó con una estructura extraña mientras exploraba la zona. Años después, arqueólogos españoles iniciaron excavaciones más sistemáticas que revelaron la magnitud y la complejidad del sitio. Desde entonces, los Millares ha sido objeto de múltiples campañas arqueológicas y se ha convertido en uno de los yacimientos clave para entender la edad del cobre en la península. Y sin embargo, el enigma persiste, porque a pesar de todo lo que sabemos, hay cosas que no encajan del todo. ¿Cómo surgió una sociedad tan organizada en un entorno tan hostil? ¿Qué motivó la construcción de murallas tan sofisticadas? ¿Qué creencias sustentaban su sistema social? ¿Por qué desaparecieron sin dejar apenas rastro de su caída? Caminar hoy por las ruinas de los Millares es adentrarse en un pasado lejano que, por momentos, parece demasiado avanzado. El eco del viento entre las piedras parece arrastrar voces antiguas, instrucciones perdidas, preguntas sin respuesta. Es un lugar donde la historia se mezcla con el misterio, donde cada muro derrumbado guarda una verdad que aún no sabemos interpretar. Quizá eso es lo que hace tan especial a este enclave olvidado del sur ibérico. No solo lo que fue, sino lo que aún no entendemos que fue. Porque en los Millares no solo se fundía cobre. También se fundía cultura, simbolismo, poder y comunidad. Se moldeaba identidad, se esculpía el tiempo. Y aunque las murallas hayan cedido y el fuego se haya apagado hace milenios, el mensaje permanece, esperando, en silencio, bajo la tierra abrasada de Almería. Hemos recorrido un mapa que no aparece en los libros de historia habituales. Un mapa sin fronteras políticas, sin divisiones modernas, sin nombres de reyes ni fechas de batallas. Un mapa tejido con piedra, con pigmento, con silencio y con misterio. Un mapa que nos habla desde hace miles de años. Hemos viajado al interior de montañas, a los corredores subterráneos del tiempo, a monumentos donde la geometría desafía a la lógica y donde cada huella nos obliga a preguntarnos, ¿quiénes fuimos antes de ser lo que hoy somos? España es tierra de historia, sí, pero también es tierra de enigmas, de secretos que yacen bajo nuestros pies y de señales que aún hoy no hemos sabido interpretar del todo. Estos 10 lugares prehistóricos no son los únicos, pero sí son una muestra clara y poderosa de una verdad muchas veces olvidada. El pasado aún está vivo, y tiene más preguntas que respuestas. Desde el colosal dolmen de Menga, orientado hacia una montaña que parece una figura dormida, hasta las pinturas casi eternas de Altamira y el Castillo, realizadas en la más profunda oscuridad por manos que ya no existen. Desde los grabados simbólicos de Galicia, que se repiten con una exactitud desconcertante, hasta las ciudades prehistóricas que fueron construidas con un sentido de protección, planificación y jerarquía,
que nos obliga a replantear todo lo que pensábamos sobre nuestros ancestros. Cada uno de estos lugares es un latido de piedra, una pista no resuelta, una puerta entreabierta a una época en la que el ser humano no solo sobrevivía, observaba, soñaba y construía significado. Hemos visto cómo sociedades sin escritura fueron capaces de codificar sus ideas en símbolos que aún hoy resisten al tiempo. Cómo pueblos que no conocían el metal levantaron estructuras que han sobrevivido al paso de milenios. Cómo el arte, la espiritualidad y la arquitectura no eran fenómenos separados, sino expresiones de una misma necesidad, la de entender el mundo y nuestro lugar en él. No sabemos si alguna vez encontraremos todas las respuestas. Puede que no. Tal vez no entendamos nunca con certeza por qué aquellos grupos humanos dedicaban décadas a mover piedras que superaban las 100 toneladas. ¿Por qué trazaban círculos concéntricos en la roca o pintaban manos en negativo en la oscuridad más absoluta? Tal vez nunca sepamos si eran rituales, lenguaje, astronomía o algo que ya no sabemos nombrar. Pero eso no hace que el viaje sea menos valioso. Al contrario, porque los misterios que no se resuelven son los que nos empujan a seguir buscando. Y en ese camino, cada descubrimiento, por pequeño que sea, es un triunfo de la curiosidad, de la ciencia y de la memoria. Y ahora que has llegado hasta aquí, tú también formas parte de este viaje. Tú que estás al otro lado de la pantalla, escuchando esta voz, observando estas imágenes, tratando de imaginar lo que sentían aquellos que habitaron estas tierras miles de años antes de nosotros. Tú también estás, de alguna forma, tocando esas piedras, leyendo esos símbolos, preguntándote lo mismo. Por eso queremos invitarte a continuar con nosotros en este recorrido. Misterio en la Tierra es más que un canal. Es una comunidad de personas que quieren mirar el mundo con otros ojos, que quieren entender, explorar, cuestionar, que no se conforman con lo evidente, ni con lo inmediato, que saben que bajo cada colina puede haber una historia enterrada, y que en cada sombra del pasado puede haber una chispa de verdad. Si este video te ha hecho pensar, si te ha enseñado algo, si te ha generado más preguntas que respuestas, como esperamos, entonces te pedimos que nos ayudes a llegar más lejos, que nos dejes un me gusta, para que el algoritmo sepa que esto vale la pena, que te suscribas si no lo has hecho aún, para que no te pierdas los próximos capítulos de este viaje, que actives la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos misterios, nuevos lugares, nuevas historias, y sobre todo, que comentes. Queremos saber qué piensas. ¿Cuál de estos 10 lugares te ha impresionado más? ¿Habías escuchado hablar de ellos antes? ¿Te gustaría que profundizáramos en alguno de forma individual? ¿Conoces otros sitios que crees que deberíamos investigar? Este canal está vivo gracias a ti. Y tus ideas, tus preguntas, tus recomendaciones son parte fundamental del contenido que creamos. También te invitamos a compartir este video. Tal vez tienes un amigo que ama la historia, un familiar fascinado por la arqueología, o simplemente alguien curioso que aún no sabe que le apasionan estos temas. Ayúdanos a llevar este conocimiento a más personas, porque cuanto más seamos, más preguntas podremos hacernos, y quizá con el tiempo, más respuestas podamos descubrir juntos. Con tu ayuda podremos seguir viajando, investigando, escribiendo y llevando a la pantalla estos relatos que casi nadie cuenta. Queremos hacer más documentales largos como este, más especiales dedicados a civilizaciones olvidadas, más análisis serios, respetuosos y profundos sobre los grandes misterios del planeta. Y tú puedes ser parte activa de eso. En el fondo, todo lo que hacemos aquí tiene un solo propósito: rescatar del olvido las huellas que la humanidad ha dejado sobre la Tierra y contarlas de una manera que respete su complejidad, su profundidad y su belleza. Hoy hemos caminado por la historia más antigua de la península ibérica, por cavernas que hablaron antes de que existiera el lenguaje, por monumentos que se construyeron antes de que existiera el calendario, por símbolos trazados antes de que existiera el alfabeto. Y todo eso sigue aquí, en nuestro suelo, en nuestro paisaje, en nuestra memoria colectiva. El pasado no está muerto, está esperando. Gracias por haber sido parte de este viaje, gracias por mirar con nosotros hacia el origen, y sobre todo, gracias por ayudar a que esta historia, la nuestra, la de todos, no se pierda en el ruido de lo inmediato. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio, porque aún quedan muchos lugares por descubrir, muchos misterios por investigar, muchas historias por contar. Aquí, en Misterio en la Tierra,